Hola amigos, hoy vamos a preparar unos deliciosos panes hawaianos. ¿Quieres aprender a hacerlos? Quédate con nosotros. Bueno amigos, para esta preparación vamos a utilizar 500 gramos de harina de trigo, 500 gramos de piña en cuadritos en conserva, media libra de jamón, media libra de queso doble crema, 2 huevos frescos, 125 gramos de mantequilla, 30 gramos de levadura, medio vaso de agua, media cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de esencia de mantequilla, 4 cucharadas soperas de azúcar y una cucharada dulcera de sal. Bueno, ahora colocamos la harina en el mesón y abrimos un hueco en la mitad para colocar los ingredientes húmedos. Comenzamos por el medio vaso de agua. Luego añadiremos los huevos. Ahora colocamos la levadura y le ayudamos con los dedos a incorporarse junto con el agua y los huevos. Luego seguimos con la esencia de mantequilla y la esencia de vainilla. Ahora colocamos las 4 cucharadas de azúcar. Y la sal, como ya sabemos, va por fuera para que no vaya a inactivar la levadura. El siguiente paso sería revolver muy bien los ingredientes húmedos para que no nos vaya a quedar ningún grumo, y así añadir la mantequilla para empezarla a incorporar con los ingredientes secos. Este paso es un poquito más engorroso, hay que tener mucha paciencia. Bueno, ya en este punto quedaron bien incorporados los ingredientes, entonces podemos empezar a trabajar nuestra masa aproximadamente unos 5 minutos hasta que nos dé una textura adecuada. Como nos podemos dar cuenta, a medida de cómo vamos amasando, ella se va volviendo más suave. Entonces bueno, ya acá tenemos una buena textura, la vamos a tapar por 10 minutos y ahora vamos a tocarla, está suavecita, se inflama un poquito. La vamos a empezar a trabajar otros 5 minutos. Ok, nuevamente la vamos a tapar por 10 minutos. La volvemos a destapar. Cada vez va quedando más suave. Esto es importante para que nos quede un buen pan. Entonces la vamos a trabajar otros 5 minutos. Ya sería la última amasada para que nos quede una buena masa. La vamos a dejar reposar 20 minutos en esta ocasión y ya nos podemos disponer a cortarla. En esta ocasión, como vamos a hacer panes rellenos, la vamos a dividir en 3. Vamos a tratar de que nos queden pedazos iguales. Bueno, y antes de empezar a hacer nuestros panes, vamos a coger el recipiente donde los vamos a hornear. Con una servilleta le colocamos un poquito de aceite para que no se nos vaya a pegar. Y ahora sí vamos a empezar a armar nuestros panes. Bueno, acá extendemos nuestra masa. Tenemos en cuenta también el tamaño de nuestro recipiente. No podemos hacer el pan más grande que el recipiente porque se nos va a quemar a los lados, no nos va a caber. Entonces bueno, muy bien. Bueno, vamos a colocar 2 pedacitos de jamón. Vamos a partir 3 pedacitos de queso. Ya la cantidad la dejo a su disposición, ya es
a gusto de cada persona, que tanto les guste echarle queso o jamón, o si no quieren echarle queso o no quieren echarle piña, pues ya es decisión de ustedes. La piña ya la tenemos escurrida, es importante que no va a estar mojada porque si no se nos va a dañar la masa. Y ahora pues vamos a envolverla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora lo colocamos en nuestro recipiente con espacio para que crezca, y con un cuchillo vamos a hacerle unas incisiones en la parte de arriba para decorarlo, para que se nos vea bonito. Eso no influye en nada en el horneado ni nada por el estilo. Bueno, ahora vamos a repetir el procedimiento con los otros dos panes. Vamos a echar otro poquito más de queso. Como les repito, es a gusto de ustedes. Recuerden, si quieren pueden dividir la masa en 6, pueden hacer 6 panes. Si quieren pueden hacer 16 panes, ya depende como quieran ustedes. Este es simplemente un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta y pues lo hagan más fácil, ¿no? Los decoramos y ya solo nos quedaría colocarles yema de huevo por encima. Ese paso se llama embolar los panes. Simplemente coger un huevo, batirlo, y si tienen una brochita, pues con una brochita aplicarlos por encima de la superficie para que coja más brillo, para que dore, para que queden más bonitos. Pero si no, pues en este caso yo lo voy a hacer con una cuchara, no hay ningún problema. Ahora vamos a meter los panes al horno de 15 a 20 minutos a 220 grados. Bueno amigos, acá tenemos nuestros deliciosos panes. Después de 20 minutos, como podemos ver, crecieron bastante. Y vamos a ver cómo están por dentro. Delicioso. Entonces el sabor está perfecto. Espero que les haya gustado la receta. Por favor no olviden suscribirse al canal, envíen sus comentarios como siempre. Si tienen dudas, con mucho gusto se los vamos a aclarar. Buena suerte y hasta la próxima.